Repito, Gálatas 3, del 1 al 5. Ya ha sido hace un tiempo que no he estado detrás del púlpito, o al menos así se siente en mi punto de vista. Y no sé si recuerden cómo terminamos el capítulo 2. En el capítulo 2 vimos varias cuestiones que estaba peleando Pablo con Pedro. La más grande de ellas era que Pedro, al estar en la iglesia de Jerusalén, se comportaba diferente a la iglesia de Galacia. Pedro era un judío, como todos los de Jerusalén, mientras que los de Galacia todos eran gentiles, o sea, no eran judíos. Los judíos tenían un montón de leyes que Dios les había dado. Los gentiles no tenían ninguna de ellas. Ellos no habían escuchado la voz de Dios en un largo tiempo, desde el tiempo del diluvio, más o menos. O al menos eso se registra en la Biblia. O con los profetas que estaban en el tiempo de Babilonia, etcétera, etcétera. Total, los gentiles no tenían mucho contacto con Dios. Los judíos sí. Los judíos tenían esta gran ley con mandamientos que Dios les había dado para saber cómo vivir. Los gentiles no lo tenían. Así que Pedro, cuando estaba orando un día, vio una visión del Señor diciéndole que todos eran iguales, que no deberían llamar a algunos impuros por no ser judíos, ni a los judíos puros por ser judíos, que eso ya no valía nada. ¿Por qué? Porque la ley había sido cumplida con Cristo. Ya no se necesitaba seguir una ley. La ley nada más era para que ellos vieran que no podían llegar a ninguna parte en sí mismos, que por su fuerza y carne no iban a llegar a ninguna parte, que necesitaban a alguien superior, a un Salvador, a alguien que pudiera llevarlos a una reconciliación verdadera con Dios. Este alguien fue Cristo. Aún así, Pedro fue a hablarle a los gentiles después de esta visión, en especial a una casa en específico, la casa de Cornelio, un centurión romano. Alguien, si me permite decirlo, pagano. Porque, no sé si recuerden, pero los griegos tenían todo su panteón con muchos dioses. Los romanos al llegar adoptaron también esta misma creencia, pero cambiándoles los nombres para que no sonaran tan griegos. Ellos empezaron a adorar lo que conocemos hoy como Júpiter, Mercurio, Saturno, etcétera, etcétera. Ellos tenían todo su mismo panteón, un panteón lleno de dioses falsos, adorando la creación, que son los planetas, antes de adorar a Dios, que fue el creador de los planetas. Pedro fue a esta casa a predicarles y exponerles cómo Cristo había venido, siendo el único Dios verdadero, para morir por toda la humanidad y pagar el precio de nuestros pecados. En cuanto ellos comprendieron esta verdad, fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos comprendieron, fueron salvos y tuvieron al Espíritu Santo, lo que había dejado asombrado a Pedro. ¿Por qué? Porque él pensaba que esto nada más era para los judíos, los escogidos de Dios. Y ciertamente sí eran escogidos, pero la salvación es para todos. La salvación fue abierta para toda criatura, porque a los suyos vino, los judíos, y los suyos no le recibieron, según Mateo, si no me equivoco. Entonces, al ver esto, todos se quedaron confundidos. Ahora los gentiles también podían tener parte en los caminos de Dios, en lo que Dios había planeado, algo que no se había visto antes. No sabían cómo comportarse. Entonces, aquellos fariseos, maestros de la ley, doctores, que antes habían estado en la religión judía, empezaron a meterse a la iglesia, siendo salvos según ellos. Y empezaron a meter de su cuchara, empezaron a ponerle que tenemos que seguir la ley, que tienes que dejar de comer unas carnitas, que debes de hacer estos rituales, que debes de hacer esto para poder ser salvo, que debes bautizarte y hacer estas cosas.
añadiéndole a la salvación tan grande que Cristo ya había hecho. Con Cristo todo estaba finalizado, todo estaba listo, no necesitábamos hacer nada más. Pero ellos querían agregarle aún muchísimas más cosas. A tal fue el punto que Pedro empezó a seguirlas sin darse cuenta. ¿Cómo podemos ver esto? Porque Pablo mismo lo regañó en el capítulo 2, que fue en donde nos quedamos casi. Porque cuando Pedro vino a visitar a Pablo a Galacia, o creo que era Atenas, no, digamos Galacia, no me acuerdo bien cuál era la iglesia a la que estaba visitando, se me fue el nombre, sí lo estudié, pero se me fue. Antioquía, gracias, sabía que era con él. Cuando Pedro vino a visitar a los gentiles en Antioquía, él se estaba comportando como ellos, él estaba comiendo toda la carne que él quería, él estaba sin guardar ninguna ley ni nada, él estaba siendo libre. Pero cuando vinieron los de Jerusalén, que tenían todos estos ritualismos, todo este legalismo, él empezó a comportarse como ellos. Y aún peor, dejó de lado a los gentiles para irse con los de Jerusalén. No sé si ustedes sabían, pero los judíos no tenían trato con los gentiles. Ellos se sentían una especie superior, llegando a tal punto que a los que no fueran judíos les decían perros. No querían nada con ellos. Estaban sumamente peleados porque ellos se sentían especiales. Pedro cometió el error de empezar a adoptar esas actitudes en cuanto llegaron los de Jerusalén. Cuando Pablo vio esto, no pudo aguantarse y tuvo que regañarlo, como vimos en el capítulo 2. El final de este regaño con Pablo y aterrizándolo a los de Gálatas, era algo muy importante. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechando la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás Cristo murió. Con Cristo estoy crucificado. Con Cristo ya cumplí la ley. Ya no necesito hacer nada más de la ley. Ahora debo vivir para Cristo. No vivir en la carne, sino ser un reflejo de Cristo con mi vida. No desechando la gracia que Dios les había dado, siguiendo la ley, porque por la ley nadie podía tener justicia. Fue solo por Cristo. Y si pudiéramos seguir consiguiendo gracia de Dios a través de la ley, Cristo hubiera muerto en vano. No hubiera sido necesario el sacrificio de Cristo. Después de esto entramos al capítulo 3, siguiendo con la regañiza de Pablo para los Gálatas. ¿Por qué? Ahorita vamos a verlo, primero vamos a orar. Bendito Padre y Señor nuestro, te damos las gracias porque nos permites estar aquí. Te pido que tú nos guíes a lo largo de este servicio, mi Señor, a lo largo de esta predicación. Habla en tu espíritu, mi Señor, y ayúdanos a aprender más cosas de ti. Te pido que tú nos guíes y nos ayudes para poder comprender y retener lo que se nos ha enseñado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gálatas 3:1 empieza así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente ante vosotros como crucificados? Nótese el cambio de voz. ¿Por qué? Porque Pablo los estaba regañando de verdad. Pablo no podía creer como si él mismo les presentó el evangelio a tal punto que casi los llevó en vista, en carne propia, a la crucifixión de Cristo. ¿Cómo puede creer que estos hayan
desechado lo que Cristo ya había hecho para regresar a la ley. ¿Por qué? No cabía lógica en lo que estaban haciendo. Ahora, déjenme ver un poco más el versículo 1. Oh Gálatas insensatos. El primer versículo abre el capítulo de una forma explosiva, un regaño directo por parte de Pablo. La palabra insensatos aquí puede tener varios significados. Viene de una palabra en griego, que es la de anoetos. Esta se puede traducir como muchas cosas, entre ellas insensato, necio, o necio, mejor dicho. Pero la palabra aquí no significa faltos de inteligencia. No, porque inteligentes eran. Ellos conocían la salvación. Ellos conocían el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿a qué se refiere esta palabra aquí mismo? Esta palabra se la voy a poner con un ejemplo muy fácil y sencillo. Este insensatos quiere decir alguien desobediente. Como aquel niño al que le dices, no hagas eso porque te vas a lastimar. Y aún así, lo hace. Esta es la palabra insensatos. Este es el sentimiento que quiere dar, o la explicación, el énfasis, el contexto. Oh Gálatas, niños que no obedecen. ¿Quién nos fascinó para no obedecer lo que ya les dije? ¿Quién nos engañó? La palabra fascinó es algo especial. Su traducción literal quiere decir hechizó. Eso fue muy interesante para mí cuando lo estaba estudiando. Pero se traduce un poco mejor como sedujo. ¿Quién os sedujo para no obedecer la verdad? ¿Y por qué digo que sedujo está mejor en cuanto a el contexto? Porque en realidad los falsos maestros los habían seducido a base de manipulación emocional. ¿Por qué? No sé si se fija hoy en día que varias iglesias tienen este sistema no escrito de vestimentas o de reglas que debemos de seguir para sentirnos más acercados a Dios o más santos. Esta es la misma manipulación emocional que los falsos maestros estaban usando en la iglesia de Antioquía, en la iglesia de Galacia, en las iglesias primitivas. No hagas esto, sigue estas reglas para que puedas estar más cerca de Dios, como yo. Es lo que los falsos maestros decían, porque era lo que llevaban haciendo durante muchos y muchos y muchos siglos. Ellos, a base de estos engaños, intentaron seducir a la iglesia primitiva. Y lamentablemente, en muchos de estos casos, fue así. Seguimos con el versículo. A la verdad que ante vosotros fue presentada como Cristo claramente crucificado entre vosotros. El resto de este versículo es nada más Pablo explicando cómo les presentó a Cristo. Pablo les dice que no hay razón lógica para que ellos creyeran lo que los judaizantes decían, ya que Pablo les había expuesto el sacrificio de Cristo desde la perspectiva del Antiguo Testamento. No sé si recuerden, pero en Hechos se nos dice que Felipe le habló al eunuco desde Isaías hasta donde Cristo fue crucificado. Así mismo los llevó Pablo. Los llevó de la mano, platicándoles todas las profecías y enseñándoles cómo las cumplió Cristo. Fue tanto su esmero que él podía decir que ellos en carne ya habían visto a la crucifixión de Cristo. Si lo hayan visto en carne o no, quién sabe, solo Dios sabe. Pero el relato de Pablo fue tan bueno que ellos podían ver a Cristo sufriendo con sus propios ojos, ver a Cristo pagando el precio de nuestros pecados.
No había excusa lógica de que no entendieran, porque desde el más grande hasta el más chico podía comprender cómo Cristo se había sacrificado y el porqué de su sacrificio. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Durante mucho tiempo les hemos dicho, en especial yo, que en toda la Biblia los personajes tienen cierto carácter. Y esta pregunta es una pregunta sarcástica, una pregunta retórica. El versículo 2, a pesar de ser una pregunta retórica muy simple, tenía un gran peso para los Gálatas. ¿Por qué? Porque era algo muy sencillo que ellos no se habían puesto a pensar. Ellos tenían algo que la ley nunca les pudo dar a los que estaban bajo la ley. ¿Qué era? El Espíritu Santo. Tener al Espíritu Santo, el Consolador, al lado de ellos día con día. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo venía momentáneamente a algunas personas específicas para cumplir tareas específicas dadas por Dios. Un ejemplo muy evidente y que yo pienso que la mayoría o todos podemos conocer es Sansón. Sansón no tenía la fuerza todo el tiempo. Solo cuando venía el Espíritu de Jehová era cuando Sansón era fuerte, porque Dios le había encomendado una tarea. En su caso, destruir a los filisteos. No siempre era fuerte, no siempre tenía ese poder. Venía y se iba cuando cumplía la tarea específica que Dios le había dado en ese momento. No era un superpoder que tenía todo el tiempo. También en otras ocasiones podemos ver cómo la mano de Dios se manifestaba y se iba. No estaba el Espíritu Santo por completo en la vida del Antiguo Testamento. Ahora, los de la iglesia primitiva tenían al Espíritu Santo todos los días. Y esto no hubiera sido posible bajo la ley, porque bajo la ley solo había pecado, no había esperanza, solo había muerte, no había redención, no había reconciliación con Dios. Solo había muerte, ya sea de un pecador o de un cordero, simbolizando aquel cordero que había de venir, Cristo Jesús. La ley no traía nada bueno, no traía nada bueno para los humanos. Pero Cristo trajo cosas mucho mejores. La respuesta obvia a la pregunta que hizo Pablo, ¿vino el Espíritu Santo por la ley? Es no. La respuesta era muy obvia. Bajo la ley no había nada bueno, solo había perdición. Pero Cristo traía reconciliación con el Padre, con Dios Padre, y redención por su sangre, trayendo así la libertad de la ley y, lo más importante, un consolador que se había manifestado entre los Gálatas, entre la iglesia de Antioquía y entre toda la iglesia primitiva durante muchísimo tiempo, con muchas pruebas irrefutables. Ellos habían visto a los cojos andar, a los mudos hablar, ellos habían visto a los ciegos recibir vista. Ellos habían visto cómo Dios los protegía de leones, de bestias, de soldados. Y aún así ellos no veían lo que tienen frente a sus ojos. Un consolador que estaba con ellos a través de la fe y no por la ley. Versículo 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? Otra pregunta retórica, otra pregunta sarcástica. Aún Pablo, molesto e incrédulo de lo desobedientes que fueron los Gálatas, sabiendo aún que estaban mal,
estaban haciendo que necesitase recordarles otra vez de dónde habían salido. Cómo había llegado a ellos el Evangelio, para que ellos pudieran darse cuenta del tamaño de su necedad. Muchos de ellos habían sido paganos, habían sido salvos por el Espíritu, experimentando el Espíritu Santo en sus vidas, y ahora iban a regresar a un cumplimiento de leyes que se les había enseñado a los judíos, en donde no podían encontrar nada más que muerte. Estaba mal lo que estaban haciendo. No podían comprender lo que estaban haciendo. Solo se dejaron engañar o seducir por estas falsas enseñanzas de los falsos maestros. Habiendo comenzado por el Espíritu y viendo a Cristo crucificado, ahora quieren regresar a la muerte en la carne, con la ley. Habiendo entendido cómo agradar a Dios, ahora buscan agradar a los hombres, porque era eso mismo. El sistema legalista que habían implementado los judíos era para agradar a los hombres, no para agradar a Dios. Dios dijo en los profetas, se me fue el pasaje, no quiero sacrificios, quiero su corazón. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Vez tras vez, tras vez, tras vez, Dios les dijo, ya no quiero que hagan sus sacrificios. Ni siquiera están viendo el porqué de los sacrificios. Ni siquiera están respetando las leyes que yo les di. Están poniéndole más énfasis a las reglas que sus rabís les dan, en vez de darles la importancia en lo que yo les di. Dios estaba aburrido de tantos sacrificios mal hechos. Aun cuando Cristo estuvo en la tierra, vemos en Mateo que Él fue hasta el templo para destruir todo el negocio que tenían hecho en el templo. Un lugar que había sido hecho para adorar a Dios se había convertido en una cueva de ladrones, en un lugar donde vendían y estafaban a mucha gente. ¿Por qué? ¿Por qué digo estafaban? Porque en el templo no podías usar dinero común. Tenías que usar el dinero que se usaba en el templo. Ellos mismos tenían sus cambiantes. Si ibas a usar pesos, no podías usar pesos. Necesitabas una moneda especial. Y esa moneda especial nada más se conseguía con ellos. Así que ellos podían ponerle el precio que ellos quisieran. Y con esta moneda especial podías comprar los sacrificios que ibas a darle a Dios. Y aunque Dios les había dado un montón de reglas, yo no pienso que los fariseos de ese entonces las seguían. Yo no pienso que ellos tenían los corderos más perfectos en el templo para venderlos a los demás. Sinceramente, era una cueva de ladrones. Dios mismo lo dijo, Cristo mismo lo dijo. Un lugar lleno de corrupción, un lugar lleno de pecado, un lugar que se suponía ser santo había sido manchado por la codicia de aquellos maestros. Versículo 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. La palabra usada para padecer viene de una palabra griega que también se traduce como sufrir, experimentar o padecer. La traducción más básica sería experimentar, porque este verbo que se usa no solamente se aplica para situaciones de dolor o penuria, pero Pablo le empleó de esta manera en base a su experiencia personal y a la experiencia que los gálatas también habían tenido, al menos en su gran mayoría. ¿Cuál experiencia? Si recuerda, Pablo nos dijo anteriormente todo lo que había sufrido. Había sido náufrago, ya había muerto una vez, pero Dios le resucitó. Había sido apedreado, había sido de todo.
pasado hambres, pasado fríos, se enfermó muy mal de los ojos a tal punto que llegó a tener un daño en los ojos. Sufrió mucho, más que cualquier otra persona, porque Dios así le dijo: te voy a enseñar lo que es sufrir por mí. Él había experimentado tanto dolor por amor a Dios. Y de igual manera, en ese entonces había una gran persecución para toda la iglesia primitiva. Todos los de la iglesia primitiva habían sufrido o experimentado algún tipo de dolor, ya sea la pérdida de un ser querido, ya sea dolor físico, ya sea dolor emocional. Cualquier cosa ya la habían experimentado, al menos uno cada uno de ellos, en cualquiera de estas presentaciones. Por esto Pablo les dice: ¿fue en vano sufrir tanto? Pero esta frase no solo indica cosas malas. Ellos también habían experimentado cosas buenas por amor a Dios. Ellos habían visto milagros en sus vidas. Sentían la presencia de Dios a un lado de ellos día con día. Y el Espíritu Santo los aconsejaba y los consolaba día con día. ¿Ellos habían experimentado sufrimiento? Sí, pero también habían experimentado el amor de Dios. Ahora, ¿toda esta experiencia fue en vano? Lo último es otro comentario retórico. Si en realidad lo han padecido, si en realidad han sentido todo eso, ¿valió la pena lo padecido? Si ahora se están regresando a la ley, que era la corriente que todos seguían en ese entonces, ¿fue en vano padecer tanta persecución? ¿Fue en vano sufrir todo esto? Sigue el versículo 5. Aquel pues que os suministra en el Espíritu y hace maravillas entre nosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Dios, quien había estado con ellos día tras día, les da la fe, los guarda, mora con ellos a través del Espíritu Santo. ¿Estas cosas fueron a través de la ley o a través de la fe? Obviamente a través de la fe. El que hace maravillas en nuestras vidas día con día, ¿las hace porque seguimos un montón de leyes o porque su Hijo murió por nosotros y ahora somos un reflejo de su gloria y majestad? ¿Fuimos salvos por la ley o por la palabra de Dios a través de la fe? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los gálatas cometieron un error ilógico al seguir el falso evangelio de los judaizantes, pensando que pasando por alto, tan grande presentación del evangelio por parte de Pablo. No seamos como los gálatas y busquemos escudriñar las escrituras para poder ser como la iglesia de Berea y no como los de Galacia. Busquemos agradar a Dios con la libertad que tenemos, no someternos a un yugo que no nos pertenece, del cual Cristo ya nos hizo libres. Sigamos con la fe, siendo un reflejo de la gloria de Dios día con día. Vamos a orar. Bendito Padre y Señor nuestro, te damos las gracias porque nos permites estar con bien. Gracias porque nos permites aprender de los errores de la iglesia de Galacia y también de los errores de muchos de los apóstoles o personajes bíblicos. Gracias porque eres bueno para con nosotros, proveyéndonos de una salvación tan grande, en que mandaste a tu Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias porque podemos tener este regalo a través de la fe y no necesitamos seguir un montón de leyes. Y gracias por ser tan bueno para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús.